Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos estudiando todavía el libro de Isaías, claro, nos falta muchísimo y de paso también quiero que sepan que están todos los estudios, todos los capítulos en YouTube, todo, está hasta el día, amén. Estamos en el capítulo 5 todavía, pero usted puede ir a YouTube, allí puede colocar, mire, va a YouTube y pone Karina Guidi, G-U-I-D-I, y pone luego libro de Isaías. Amén. Y ahí entonces van a salir todos los programas desde el primero hasta el último. Aproximadamente deben ser unos 15 programas. Amén. Los programas no son tan largos, son de alrededor de 40 minutos cada uno. No son tan largos y yo pienso que usted, si no lo pudo ver desde el principio, hágalo. Hágalo, se lo recomiendo, no para oírme a mí, sino la palabra de Dios. Amén. Así que por favor, comparta eso, se lo ruego. Yo no sé si hay alguien que está haciendo eso. Si usted puede hacer eso por mí, un pedido que le hago, sería ese. Sería que usted comparta estos estudios en sus redes sociales, Facebook, Instagram, no sé, usted anuncie, envíe, lleve, mande correo electrónico, Messenger, texto, mande el enlace en WhatsApp a sus amigos, grupos. Si usted hiciera esto así como una tarea diaria, sería de gran ayuda, porque la palabra estaría multiplicándose y creciendo mucho más. Amén. No es solamente oír, prender la radio y dejarlo, sino que es justamente compartir. De eso se trata. Amén. Así como de gracia hemos recibido, de gracia damos. Y esta es la manera de dar. Usted da la palabra. Amén. No le estamos pidiendo que nos dé dinero para la radio. Estamos pidiéndole que usted comparta, que usted dé la palabra que está saliendo desde aquí todos los días. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio de Isaías. Fascinante. Había hecho como un paréntesis en el programa anterior, en el que hablamos del rey Manasés. Y el rey Manasés, según los historiadores, fue aquel que metió a Isaías dentro de un tronco y lo cortó al medio. Esta fue la manera en la cual fue tratada la palabra. Escuche. La palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor, me refiero, por supuesto, no es recibida con tanta alegría por muchos. Las personas reaccionan de diferentes formas. Las personas reaccionan al oír el verdadero evangelio con alegría. Y esa sería la forma que queremos que la gente reciba la palabra, con alegría. Ya sea el pecador y el creyente. Reciben la palabra y la palabra es dura, es fuerte, tiene corrección, hay advertencia, hay exhortación. Amén. Está llena de gracia, de misericordia, de poder, de unción, pero como sea la reciben con alegría. Y dicen, estas sí que son buenas nuevas. Esto sí que es algo que yo quiero, que yo necesito, y lo recibo. Y vuelven a sus casas gozosos, alegres. Amén. Luego están los que oyen la palabra también, pero
en sus corazones hay enojo, produce enojo. Usted vio cómo era recibida la palabra, habían diferentes grupos, diferentes tipos de oidores dentro del contexto en el cual el Señor Jesús predicaba. Estaban los que recibían con alegría, le seguían, estaban aquellos que le buscaban solamente por lo que Él podía darles, por los panes, por los peces, por los milagros, por las sanidades, por las bendiciones. Estaban aquellos que de verdad querían las palabras de vida eterna, lo cual eran muy poquitos. Y después estaba otro grupo que eran los más religiosos, ¿no? Aquellos que rechinaban sus dientes, se mordían sus lenguas, estaban buscando la manera en la cual podían ellos hacer caer al Señor, hacer tropezar al Señor. Intentaban si podían apedrearle, intentaban si podían empujarlo desde algún precipicio y deshacerse de él. Se juntaban y maquinaban planes para prenderlo. La palabra era recibida con bronca, con odio, con enojo, porque justamente hacía lo que el Evangelio hace, era resaltar y poner en exposición las obras de maldad. Hacía que el pecado de ellos se viera evidente. Y la verdad es que ¿a quién le gusta que el pecado se haga evidente? ¿A quién le gusta que lo que está en el corazón sea visto y percibido por todos? Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero la palabra del Señor decía en los evangelios, pero Él sabía lo que había en el corazón de ellos. El Señor conocía los pensamientos de ellos, como Él conoce los pensamientos de todos. Él sabe cómo la palabra va a ser recibida. Él sabe si hay un corazón arrepentido o si hay un corazón altivo, si se va a humillar o si se va a enaltecer. El Señor ya conoce cuál va a ser la actitud, la respuesta. Y la respuesta, la actitud del rey Manasés ante la palabra fue destruir a los profetas. Amén. Y establecer más altares a los Baales, profanar el templo completamente. El Señor da una oportunidad, 55 años de gracia, porque el Señor conocía el futuro que este hombre le serviría, le adoraría y creería en él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y seguimos entonces aquí en el capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 18 solamente para retomar. Dice así: Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. En este capítulo 5 usted puede ver los ayes, ¿recuerda? Ay. Estaban ay de los avaros, de los que quieren acumular riquezas. Amén. Estaba el ay, que era el segundo ay, sobre todos aquellos que buscan los placeres. Bueno, eso lo vimos en el programa, 2 programas anteriores. Luego tenemos el tercer ay, en el versículo 18, como acabamos de leer. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Y esto es un ay que es directo para aquellos que acumulan pecado, que se burlan de Dios. No estamos hablando aquí, entienda, no estamos hablando aquí de un hermanito que ha caído, que está siendo controlado por el pecado y que busca al Señor, que se arrepiente, que le duele su pecado, sabe que ha ofendido al Señor, llora lágrimas amargas. No estamos hablando de este. Estamos hablando, lo cual ya eso es grave y es difícil, pero estamos hablando de aquel que se burla del Señor.
Para ellos, un tercer ay. El pecado se hace sobremanera pecaminoso. Así nos dice la palabra en el capítulo 7 de Romanos. Sabemos que en Romanos, allí el apóstol Pablo nos cuenta y él expone su corazón. En el capítulo 7 de Romanos eso es lo que él hace. Él nos muestra su corazón. Él dice, bueno, miren, esta es la situación por la cual yo atravesé. Convertido, lleno con el Espíritu Santo, muy bien, predicando inmediatamente, siendo usado por el Señor, pero dándose cuenta de una ley muy poderosa en sus miembros, funcionando en contra de la ley de su mente, sus deseos, su fuerza de voluntad. Esta otra ley se hacía mucho más fuerte y poderosa, la ley del pecado y de la muerte. Y el pecado se hacía sobremanera pecaminoso. Aquello que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. No lo entiendo. ¿Amén? Hay una lucha allí. Estas personas ya son réprobos en cuanto a la fe. Aquí, en este tiempo de gran apostasía, en el tiempo de Isaías, nosotros estamos viviendo en este tiempo de apostasía, un apartamiento de la palabra de Dios. Escuche, por favor. Sin importar cuán mal esté su vida delante del Señor, le ruego no se aparte de la palabra del Señor, porque si hay algo que va a restablecer, que va a restaurar, que le va a traer de vuelta, que le va a alcanzar, va a ser la palabra de Dios. Es decir, si usted dice, ya no voy a oír palabra, me siento mal, estoy mal, mi situación está mal, no veo la victoria, el enemigo me ataca, y usted por esa razón dice, no voy más al culto, no oigo más la radio, no voy a oír, no. Eso es justamente lo que el enemigo quiere que usted haga. Lograr, por medio del desánimo, por medio del control del pecado en su vida, el enemigo en realidad lo que quiere es que usted se aparte de la palabra. No es tanto que peque o no peque, porque Satanás ya sabe que uno va a fallarle al Señor en algún momento o en muchos momentos. El punto es apartarse del Señor y de la palabra. Hasta ahí es donde Él necesita llegar. Él quiere llegar a ese punto. ¿Ok? Él no quiere un creyente arrepentido, contrito y humillado. No. Él quiere que sea un creyente altivo, orgulloso, que termina apartándose del Señor y de su palabra. Si usted le ha fallado al Señor y luego va y se arrepiente y busca al Señor y busca el rostro del Señor, Satanás no quiere eso. Satanás quiere que te apartes por completo. Aquí está hablando de las iniquidades y de la apostasía en ese tiempo para Judá. Isaías es usado para proclamar este tercer ay. Ay, cuando dice ay significa hay un juicio por esto. Que ustedes siguen acumulando. ¿Cómo es que se acumula el pecado? Bueno, se va amontonando. Imagínense algo que se amontona. Usted va y hay más. Al otro día hay más. Y allí hay más. ¿Cómo baja ese amontonamiento? Esa pila de pecado. Arrepentimiento para con Dios. Confesión de pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y además tiene que estar ese deseo verdadero, ese arrepentimiento verdadero, en apartarse del mal, por supuesto. Amén. De lo contrario, el resultado puede llegar a ser la apostasía completa. Eso es un riesgo que no podemos correr, hermanos. Aquí luego dicen en el 19, ¿qué es lo que dicen estos que son los que cometen iniquidades, que tienen orgullo, vanidad?
Dice, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. ¿Qué quiere decir? Estos son burladores. Ellos se burlaban de la palabra de Isaías, se burlaban de los profetas de Dios, de los predicadores del Evangelio. Por eso dice, ay, bueno, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para decir. Terrible. Bueno, como le digo, aquí no estamos hablando de personas que oían la palabra y decían, sí, es cierto, soy yo, sí, soy un pecador, heme aquí. No. Estas personas se burlaban, habían llegado a ese punto de apostasía. Amén. Aún burlarse del Señor y de su palabra. Y el famoso versículo 20 del capítulo 5 de Isaías que dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dicen una cosa, hacen otra. Piensan esto, pero en realidad quieren lo otro. Este es el cuarto ay. El pueblo de Israel estaba tan pervertido que había tergiversado las Escrituras. Interpretaban lo que querían. Tenían un Dios a su imagen y semejanza de ellos. Y esto es como el día de hoy. Aquello que es malo le dicen, no, es bueno, está bien. Y aquello que es lo bueno, dicen, ay, no, eso no, es malo. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día le dicen bueno, a la psicología le dicen bueno. Y ser estricto en cuanto a la palabra del Señor, es decir, mantenerse en el texto, no, eso es malo. Porque hay que ser relevante. Porque hay que ir conforme a los tiempos. Porque hay que modernizar esto y aquello. Y el Señor dice, ay. Versículo 21 dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Este es el quinto ay. Habla de un egoísmo, habla de una altivez, habla de total falta de humildad. Si hay humildad en la persona es porque la persona tiene el carácter de Cristo. Mire, la humildad, la verdadera humildad, no estamos hablando, hay una falsa humildad. Ay, yo estoy así, pobrecito. No. Hay una falsa humildad, pero hay una humildad que es verdadera. Hay una humildad que es producida por el Espíritu Santo, una humildad que nos muestra nuestra condición delante del Señor y entonces hace que uno, ¿verdad?, mengüe. Cristo crece. Aleluya, gloria a Dios. En este quinto ay, podemos ver la falta total de humildad. El egoísmo toma control. El orgullo toma control. En el 22 dice, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío por cohecho y al justo quitan su justicia. Este es el sexto ay, que parece que repite el segundo ay, pero hay una diferencia. Este ay está hablando de los líderes de Judá. Eran bebedores, sí, eran borrachos. Eran aquellos que se daban al vino. El sexto ay, que es pronunciado, habla de la corrupción. Eran corruptos, eran bebedores, eran borrachos, eran egoístas, eran orgullosos. Ahí vea usted. Y inclusive hay algunos pecados aquí que el orgullo, el desenfreno, la injusticia, el egoísmo, que no son pecados
a los cuales en la iglesia dice, ay, mire ese egoísta, ay, qué pecado terrible. No, generalmente se ven como pecados, como si hubieran solamente 5 pecados y no hay más, siempre los mismos. No, hay mucho más. Una persona injusta, aquí está hablando de eso. Aquí está hablando de alguien que se aparta de la palabra, está hablando de alguien que se burla de lo que le es predicado. Está hablando de terrible injusticia. Un burlador. Está hablando de un indulgente. Está hablando aquí de alguien que le gusta acumular riquezas, que hay avaricia. Vea esto. Estos son los pecados de los cuales se está hablando. La avaricia, hermano, el orgullo, la embriaguez, la borrachera. Por eso es que el Señor dice, ya, ¿qué más haré yo a mi viña de lo que no haya hecho? ¿Qué más, dice el Señor, si había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Busqué uvas buenas y encontré uvas silvestres. Oh, Dios poderoso. Por eso ahora estamos leyendo los ayes. Ya 6 de ellos. Dios traerá juicio sobre Judá. Y en el 24 dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pudrimiento y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Esta palabra de juicio es pronunciada que lleva hacia una ruina y una destrucción para el pueblo. Abominaron la palabra. Escuche, es fuerte esto. Desecharon la ley, abominaron la palabra. Esto es terrible, hermanos. Es decir, abominaron la palabra, no está diciendo abominaron la palabra escrita, los rollos. Dice, se refiere a la palabra de los profetas, de la boca de los profetas. Ahora, lo que los profetas hablaban, predicaban, tenía que ver con el texto escrito. Pero la palabra que ellos daban, predicaba Isaías, profetizaba Oseas. Y entonces ellos abominaban. Está hablando de un rechazo, de un odio a la palabra. Ya el pueblo de Israel en el desierto decía, oh, qué liviano, pan liviano, decían. Fastidiados estamos del pan liviano. Bueno, en ese tiempo estaban fastidiados del pan liviano, del maná, que representa a Cristo, el pan de vida. Aquí en este tiempo escuchaban la palabra de Dios, siendo declarada, siendo predicada, siendo anunciada bajo el poder, la unción del Espíritu Santo por los profetas de Dios, y el pueblo oía y abominaba la palabra. No solamente que era indiferente a la palabra, no. Abominación, odio, rechazo, desagrado a la palabra del Señor. Dice el 25, por esta causa, dice el Señor, se encendió el furor del Señor contra su pueblo. Quiero que ustedes, por favor, puedan ver aquí el punto en cuestión. Porque hemos leído los pecados, la avaricia, la iniquidad, la borrachera, la indulgencia, el desenfreno, la injusticia. Pero, ¿cuál era el punto principal? No eran en sí tanto los pecados por supuesto, pero estos pecados tenían una razón: apartamiento de la palabra, apostasía, rechazar la palabra, abominar la palabra, apartamiento de la palabra. Ahí estaba el punto. Así es que comienza, hermanos. Tú entonces empiezas a bajarle a la palabra y empiezas entonces a permitir que la carne tome control. Mire, no hagas esto. Muchas veces la carne toma control
aún estando oyendo continuamente la palabra, la podemos oír, tenemos que creerla también. Pero podemos, si oyendo la palabra constantemente, muchas veces nosotros pasamos dificultades y luchas, imagínese si no oímos nada. Porque entienda esto, en el tiempo de Isaías, el problema no era falta de palabra de Dios. Ay, bueno, no tenían suficiente palabra para oír. No, Isaías iba atrás de la gente. Imagínense. Oseas, un hombre rechazado, iba detrás de la gente, ahí, atrás de uno del otro, predicándoles, hablándoles, en los lugares de reunión. Jonás, otro contemporáneo. Sí, Jonás. ¿Qué hizo? Bueno, finalmente cuando obedeció al Señor, él va a Nínive y empieza a predicarle a todos los ninivitas. Destrucción. Amós, el profeta Amós. ¿Qué hacían? Ellos iban al pueblo y ellos iban a predicarles, ellos iban a anunciar, a profetizar, a hablar, a advertir. Amén. Oh, bendito Señor, Dios Todopoderoso. Ellos iban al pueblo, ellos iban a los lugares, ellos iban a predicar. No había falta de palabra. El Señor justamente enviaba sus profetas para que nadie dijera, ay, porque no hubo profeta y nadie vino y nadie nos advirtió, no sabíamos. No podían decir eso. Yo los envié para que luego no digan que no había profeta. Nadie me había advertido y yo no sabía. El pueblo sabía, el pueblo oía. Pero si hay un rechazo, si hay llegar a un punto de abominar la palabra, hermanos, tengo temor siquiera de pensar que estemos en un tiempo así nosotros hoy, y creo que estamos en un tiempo así. Lo malo bueno, lo bueno malo, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Dicen esto es amargo cuando en realidad es dulce, y aquello que es dulce dicen es amargo y lo rechazan. Tengo temor que estemos en ese tiempo y tengo más temor de pensar que esa sea la actitud aquí en nuestra iglesia, aquí mismo. Desde donde el Señor nos puso aquí a nosotros a ministrar. Tengo temor, hermanos, que el Señor esté pronunciando estos ayes sobre su mismo pueblo. Desecharon la ley del Señor de los ejércitos. Del Señor de los ejércitos. Aleluya. De nuestro capitán, de nuestro defensor, protector. Al desechar la palabra predicada, esto hace que bajemos la guardia, entienda, y que el enemigo pueda tomar control. Si aún con la palabra, si aún agarrados de nuestras Biblias ahí a los pies de la cruz, muchas veces la carne nos gana y el enemigo a veces gana alguna batalla allí. Imagínense si nosotros no nos mantenemos oyendo, buscando, clamando, con corazón contrito, humillado delante del Señor. Dice que ese corazón Él no rechazará. Entonces el 25 nuevamente que dice, por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Cuando el Señor extiende su mano, hermano. Esta sería una predicación. El Señor extiende su mano y decimos, ¡ay, me va a bendecir el Señor! No, era para herirles. Dice, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor.
Antes está su mano todavía extendida. Oh, bendito Dios, hermanos. De esa palabra yo necesito predicar. Esta palabra yo necesito traerla nuevamente a este tiempo, a nosotros. Como hizo Isaías, yo necesito hacer esto. El Señor quiere que hagamos esto. Su mano todavía extendida, hermanos. Tengo mucho temor del Señor. Estas palabras están hablando de un juicio de Dios sobre Judá, que no sería este juicio de repente, sino que sería un juicio lento, una herida lenta, continua, que sería por tiempo, hermanos. Muchas veces los juicios del Señor son duraderos. Duradera su misericordia, duradera su gracia, pero también duraderos sus juicios y disciplinas. El Señor estaba diciendo, vendrá un horror, una catástrofe. Dice el 26, y alzará pendón a las naciones de lejos, y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí vendrán pronto y velozmente. Estos versículos hasta el versículo 30, que es el último, muestran la manera en la cual sería castigada Babilonia, el juicio venidero sobre Babilonia. Dice, no habrá entre ellos cansado ni quien vacile, ninguno se dormirá ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus zapatos. Está diciendo, el enemigo va a atacar, no se va a tropezar, nada se lo impedirá, no se cansará. Escuche, el enemigo no se cansa, el enemigo no le da sueño, el enemigo no vacila, el enemigo dice que no se desatará el cinto de sus lomos, no se romperá la correa, no tendrá que parar, detenerse, ser interrumpido por nada, velozmente, rápidamente, fuertemente. Serían invadidos por el enemigo. El ataque del enemigo, escuche, sería feroz. Padre Santo, que el Señor nos libre. Dice, sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. El Espíritu Santo les está dando un vistazo en el futuro, unos 150 años aún en el futuro. Esta profecía, el juicio venidero. Todo esto sería para Judá. Vuélvete, arrepiéntete, Judá. No lo quisieron hacer. No quisieron oír. En el 29 dice, su bramido como de león rugirá a manera de leoncillos, rechinará los dientes y arrebatará la presa y se la lleva con seguridad sin que haya libertador. Oh, terrible esta última palabra, sin que haya libertador, sin que haya libertador. El intruso viene, el enemigo viene, nuestra ciudad, nuestro templo, sin murallas. El enemigo ferozmente entra y dice, sin que haya libertador. Y bramarán contra ellos en aquel día con bramido como del mar, entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. En aquel día, cuando este juicio estuviera en vigor, y Judá mire a sí mismo y busque la liberación, y buscará en sí mismo ser libertado y no encontrará liberación, sino que solamente verá tinieblas, tribulación. No encontrará ayuda, habrá desesperación, habrá desesperanza. Mirará a sí mismo, mirará sus carros, sus caballos, sus recursos,
sus condiciones y dirá, no hay libertador, no encontramos libertador. Oh Señor, la única ayuda viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Sin el Señor no hay libertador. Hoy en día es igual. Tú te miras a ti mismo y no encuentras libertador y dices, no hay libertador. El libertador es el Señor. Él es el libertador. De mi vida, de tu vida, el libertador del mundo, el redentor, el salvador, Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a restaurar lo que ya no tenía remedio. El remedio es la cruz de Cristo. Eso es todo por hoy, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar aquí, no se olvide, con el capítulo 6 de Isaías, la visión y la comisión de Isaías. Fascinante la palabra del Señor, ¿verdad? No se vaya de aquí, tenemos mucho más en Radio C4. Amor en mi vida, Señor. Dele un aplauso al Señor. Siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que reposa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Su nombre. Reconozco, Señor, que tu amor paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro
Señor, dígale, grande precio pagaste en esa cruz, dígalo, por mí un día, con tu sangre lavaste y con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir. Aleluya, aleluya, dígalo, dígalo. Moras, gloria, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Hay poder en tu sangre bendita. Creo que el que ha venido enfermo en esta noche se irá sano para su gloria. Diga aleluya, diga gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Abra su boca y dígale gracias, Señor. Gracias, Señor, por hoy estar aquí. Gracias por los milagros. Gracias por tu presencia. Su palabra Dios me dio, que Jesús por mí murió y su sangre me libró de mi pecado y de mi error. Al Cordero gloria, del amor la historia, fuente de la redención, al Cordero sea gloria. En la cruz al mundo amó y al infierno derrotó. Nadie allí de veras vio que aquel Cordero era Dios. Al Cordero
sin poder tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos lejos parece estar, aún sin poder la herida de tus manos tocar, en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti. Enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios, eres el único y cierto camino hasta su corazón. Moriste en la cruz, resucitaste, hoy vives en mí. Venciste al pecado y la muerte, y ahora soy libre al fin. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda
satisfacer mi ser como tú? ¿Quién puede amarme, darme consuelo como tú? ¿Quién pudiera ser más verdadero y fiel? ¿Quién puede satisfacer? ¿Quién puede satisfacer como tú? Y hay una fuente, y Él es el Rey, es victorioso, y Él es el Señor. Él es mi roca, mi salvación. Bendito Cristo, Él reina con poder. ¿Quién puede satisfacer mi ser como tú? nadie como tú, Señor. ¿Quién puede amarme, darme consuelo como tú? ¿Quién pudiera ser más verdadero y fiel? ¿Quién puede satisfacer? ¿Quién puede satisfacer como tú? Del maestro fue llevado a una tumba fría.